Dale like, suscríbete y no te pierdas esta historia llena de traición y venganza. Descubrir que mi esposa me traicionaba fue un golpe inesperado. En lugar de quedarme de brazos cruzados, decidí que la venganza sería mi respuesta. Lo que comenzó como un acto de justicia se transformó en un juego peligroso de consecuencias y emociones intensas. Ahora, después de todo, me pregunto, ¿fue lo que hice lo correcto? Era una tarde como cualquier otra, pero para mí, el aire tenía un sabor amargo, como si el destino estuviera a punto de cambiar y yo no pudiera hacer nada al respecto. Mi vida parecía estar bien, tenía una esposa que amaba, Catalina, y una familia que se veía feliz, al menos en la superficie. Teníamos amigos, estabilidad, y todo lo que uno podría pedir. Pero, como suele suceder en las historias más trágicas, el mal estaba acechando sin que lo supiéramos. Catalina y yo llevábamos años juntos. Nos conocimos cuando éramos adolescentes, y nuestra relación siempre había sido la envidia de muchos. Siempre me había parecido que éramos el tipo de pareja que todo el mundo quería ser, compartíamos risas, confidencias, y teníamos nuestros planes a futuro. Nada parecía poder separarnos, o eso pensaba yo. Pero el primer indicio de que algo no andaba bien llegó una tarde cualquiera, mientras estaba trabajando en mi oficina en casa. Como siempre, Catalina había ido a visitar a su madre, y solía quedarse allí hasta tarde. Sin embargo, esa tarde algo fue diferente. Estaba concentrado en unos informes cuando mi teléfono vibró sobre la mesa. No era un mensaje cualquiera, no era un simple recordatorio o un correo de trabajo, era una llamada de mi madre. Algo en su voz me hizo ponerme en alerta, un tono que nunca antes había escuchado en ella. Antonio, hijo, ¿estás bien?, me preguntó con una inquietud que no pude ignorar. Claro, mamá. ¿Por qué preguntas?, respondí, sin entender nada. Es solo que algo no me está cuadrando con Catalina y, bueno, me pareció raro. Pero no quiero alarmarte, solo ten cuidado. No entendía bien lo que quería decir, pero ese llamado, esa extraña preocupación, quedó grabado en mi mente. Sin darle más vueltas, intenté continuar mi día, pero la duda comenzó a gestarse en mi interior. Recordé lo que mi madre siempre había dicho, las madres tienen una corazonada. Esa noche, Catalina no volvió tan temprano como siempre. Cuando llegó, su actitud era diferente. Había algo en su mirada que no lograba descifrar, un brillo extraño que no podía asociar con nada que conociera de ella. Ella siempre había sido cariñosa, atenta, pero esa noche parecía distante, incluso algo nerviosa. ¿Todo bien en casa de tu mamá?, le pregunté, tratando de sonar casual. Sí, todo bien, contestó, pero no me miró a los ojos, como si evitara mi mirada. Algo en su tono me hizo sospechar, pero no dije nada. Dejé que la noche siguiera su curso, aunque el nudo en mi estómago no se deshacía. Esa misma noche, mientras dormíamos, desperté repentinamente, sin saber por qué. No estaba acostumbrado a ser tan sensible, pero el instinto me decía que algo no estaba bien. Giré hacia Catalina, cuya respiración se mantenía tranquila, pero cuando miré su teléfono sobre la mesa de noche, algo me llamó la atención. Una notificación reciente apareció en la pantalla. Era un mensaje que decía, te espero a las 10, no faltes. Lo había enviado Juan, el esposo de la amiga de Catalina, y siempre había sido alguien muy cercano a ella, de hecho, yo lo consideraba parte de la familia. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sabía que no era correcto revisar su teléfono, pero la duda era demasiado grande, y algo dentro de mí me decía que debía hacerlo. Mientras observaba la pantalla, el nombre, Juan, comenzó a tomar otro significado. Durante años, lo había considerado solo un amigo de confianza de Catalina, alguien con quien habíamos compartido cenas y celebraciones familiares. Pero esa frase, te espero a las 10, no faltes, no encajaba con lo que siempre había pensado de él. En ese momento, algo dentro de mí hizo clic, y una sensación de angustia se apoderó de mí. No podía estar seguro de nada, pero todo lo que había visto hasta ahora me sugería que algo no estaba bien. La traición podía estar al acecho, y yo no podía ignorarlo. Sin embargo, esta era solo la primera pista. Sabía que algo mucho más grande estaba por descubrirse. Y en el fondo, el miedo a enfrentar la verdad me decía que lo que estaba por venir no iba a ser nada fácil de aceptar. El aire estaba pesado. Esa mañana, mientras tomaba un café en la cocina, mis pensamientos me llevaban de vuelta a los momentos más felices de mi relación con Catalina. Era fácil recordar cómo comenzó todo. Nos conocimos en la universidad, éramos jóvenes, llenos de sueños e ilusiones. Como pareja, compartíamos todo, desde los proyectos más simples hasta las metas más grandes, y siempre parecía que estábamos en la misma sintonía. Cuando me casé con ella, pensaba que ya había encontrado mi lugar en el mundo, mi estabilidad. Pero como cualquier historia, la perfección tiene sus grietas. Con el paso de los años, los momentos de felicidad comenzaron a ser interrumpidos por pequeñas discusiones. Nada grave al principio, solo desacuerdos sobre cosas cotidianas, como gestionar el tiempo entre el trabajo y la vida personal, qué hacer los fines de semana, la manera en que organizábamos las vacaciones. Pocas veces discutíamos, pero cuando lo hacíamos, sentía que Catalina se distanciaba un poco. Eso no me parecía raro, después de todo, las parejas tienen altibajos. Sin embargo, lo que sí me llamaba la atención era cómo, con el tiempo, Catalina comenzó a pasar más tiempo fuera de casa. Al principio, decía que era por trabajo, por ver a sus amigas o ayudar a su madre, lo cual no me preocupaba. Ella siempre había sido muy activa y social, lo entendía. Pero algo comenzó a cambiar, algo en sus actitudes y en la forma en que me hablaba.
No era una gran diferencia, pero la notaba, un tono de voz más frío, miradas que evitaban contacto, incluso pequeñas mentiras que antes no existían. Recuerdo que una vez, después de una discusión sobre el presupuesto familiar, Catalina salió a encontrarse con una amiga para despejarse. Yo me quedé en casa, mirando la televisión, pero un sentimiento extraño me embargó. Sabía que ella había ido a ver a Juan, y aunque nunca tuve razones para desconfiar de él, algo en mi interior me decía que esa relación de amigos podía ser algo más. Pero, ¿cómo confrontarla sin parecer paranoico? ¿Cómo acusarla de algo tan terrible sin pruebas, sin saber siquiera si lo que sentía era real? En esa misma época, mi madre me había comenzado a advertir. Siempre había sido una mujer perspicaz, y aunque sus comentarios parecían inocentes, su voz y su mirada nunca mentían. Tu mujer está rara, Antonio. Ten cuidado, me decía cada vez que la veía. Yo, tonto de mí, lo tomaba como una preocupación exagerada de madre. ¿Cómo podría mi esposa hacerme eso? ¿Después de todo lo que habíamos vivido juntos? Yo confiaba en ella, o al menos eso pensaba. Los días pasaban, y Catalina seguía con sus salidas frecuentes, siempre con una excusa diferente. Incluso había veces en las que me decía que iría a la casa de su madre y, al preguntar cómo había estado todo, sus respuestas me sonaban automáticas, vacías. Algo no encajaba, pero no podía señalarlo. La duda se fue convirtiendo en una constante, una sombra que me seguía a todas partes. Una noche, mientras revisaba mis correos electrónicos, noté algo curioso. Una notificación que no esperaba, recordatorio, cita con Juan, 10 p.m. Era el mismo mensaje que había visto en el teléfono de Catalina, y en ese momento todo comenzó a hacer sentido. El nombre de Juan, el mensaje, y mis sospechas. Algo no estaba bien. Pero aún así, no podía creer que lo que pensaba fuera cierto. Mi mente me decía que debía confrontarla, que debía preguntar directamente, pero no podía hacerlo sin pruebas claras. El miedo a descubrir la verdad era mucho más grande que el deseo de resolver la incógnita. La siguiente tarde, cuando Catalina llegó a casa, decidí no decir nada. A veces, las respuestas más reveladoras vienen sin necesidad de preguntar. Mi objetivo era observarla, analizar sus reacciones, intentar captar cualquier detalle que pudiera confirmar lo que ya empezaba a temer. Durante esa cena, que usualmente era tranquila, noté que su comportamiento había cambiado. Hablaba sin mucho interés, sin ganas de involucrarse en la conversación, como si su mente estuviera en otro lugar. Y justo cuando estaba a punto de mencionarlo, ella me miró y, con una sonrisa forzada, me dijo, hoy fue un día difícil, pero lo superé. Nos vemos mañana, ¿te parece? Esas palabras me marcaron. Algo estaba ocurriendo, y la sospecha ya no era una simple sensación. Había comenzado a ser una realidad aterradora. Lo que más me dolía no era solo la idea de que me estaba traicionando, sino el hecho de que todo lo que había sido nuestra relación estaba empezando a desmoronarse frente a mis ojos, sin poder hacer nada para evitarlo. Aún no sabía cómo, pero algo me decía que la venganza estaba por venir. Las horas pasaban lentamente, como si el universo decidiera ponerme a prueba. La inquietud que sentía no desaparecía, y aunque mi mente me repetía que no debía dejarme llevar por las sospechas, la verdad seguía latente. Las señales estaban ahí, como destellos que, al principio, ignoré, pero que ahora se volvían imposibles de pasar por alto. Una tarde, decidí hacer lo que más temía, espiar a Catalina. Había encontrado una excusa perfecta. Un viaje de negocios que ella me mencionó varias veces, uno que iba a hacer junto a su amiga. Durante días, me dijo que todo estaba arreglado. Yo, pensando que todo iba a ser como siempre, me quedé en casa, tratando de darle el espacio que pedía. Pero algo dentro de mí me decía que debía hacer algo más. No podía seguir siendo el tonto que vive en la negación. Era hora de enfrentar la realidad, aunque me aterrara. La oportunidad llegó cuando, por un giro del destino, un conocido me informó que Catalina no estaba de viaje, como me había dicho. Me sorprendí al saber que ella se encontraba en el departamento de Juan. El cuerpo se me heló. No me hizo falta nada más. Sabía lo que debía hacer. Era el momento de ver la verdad de mis propios ojos, aunque el dolor que eso me causaría fuera incontenible. Con el corazón a 1000 por hora, tomé el coche y me dirigí hacia el lugar que nunca pensé que tendría que visitar. Mi mente estaba en blanco, solo pensaba en una cosa, lo que sucedería al llegar allí. Cada minuto parecía una eternidad. Lo único que sabía era que no podía seguir viviendo en la mentira. Tenía que ser realista, Catalina me estaba engañando. Al llegar al departamento, estacioné el coche lo más lejos posible. Mi cuerpo temblaba, mis manos sudaban y mi respiración se entrecortaba. Me quedé en el coche unos minutos, tratando de calmarme, dándome fuerzas para enfrentar lo que estaba por venir. Finalmente, tomé la decisión de acercarme. Fui sigiloso, como si estuviera haciendo algo ilegal. Mi corazón latía con fuerza. Al llegar frente al departamento, miré a través de una pequeña rendija entre las cortinas. Ahí estaban, Catalina y Juan, juntos, en un abrazo tan íntimo que me golpeó como una ola. Era como si el mundo se hubiera detenido por un momento. No podía creer lo que veía. El dolor era tan profundo que casi no podía respirar. Vi cómo se reían, cómo compartían miradas cómplices, cómo se tocaban sin pudor. Todo lo que había sospechado, todo lo que había imaginado, se confirmó en ese instante. Catalina, mi esposa, me había traicionado con Juan, el hombre que siempre consideré como un amigo. El hombre que había sido parte de mi vida, de mi familia.
Los recuerdos, las risas, los momentos juntos, ahora parecían una mentira. El mundo parecía girar más lento. No podía creer que mi vida hubiera llegado a este punto. Sentí como el enojo se apoderaba de mí. Me quería desmayar, pero me mantuve firme. Había descubierto la verdad. No había vuelta atrás. No podía dejar que esto quedara impune. No iba a ser el tonto que sigue aguantando las mentiras. Era hora de hacer algo al respecto. Antes de irme, tomé una última mirada. Catalina, ajena a mi presencia, seguía en su mundo, con Juan, sin una pizca de remordimiento. Me alejé del lugar sin hacer ruido, sin que me vieran, aunque me doliera hacerlo. El plan ya estaba en marcha. Las horas después del descubrimiento fueron un torbellino de emociones y pensamientos. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. La furia que sentía era insoportable, y la necesidad de hacer algo, de actuar, me consumía por dentro. Había visto todo lo que necesitaba ver, y ahora era mi turno de moverme. Si quería venganza, debía ser inteligente, astuto. No podía ser impulsivo, no podía dejarme llevar por la rabia. Lo primero que hice fue poner en marcha mi plan. Sabía que la traición que había sufrido no podía quedar sin consecuencias. Pero, en lugar de enfrentarme a ellos de forma directa, decidí hacer algo mucho más efectivo. Quería que Juan y Catalina pagaran por lo que hicieron, y quería que el precio fuera alto. Pero, para eso, necesitaba la ayuda de personas que pudieran hacer que la verdad saliera a la luz de la manera más destructiva posible, los abogados. Conocía a un par de abogados muy capaces que habían trabajado conmigo en otros asuntos. No podía hacer todo esto por mi cuenta, necesitaba expertos que supieran cómo manipular la situación. Al principio, dudé. Sabía que no era lo más moral, que las consecuencias para ellos podrían ser más graves de lo que imaginaba, pero ya nada me importaba. Catalina y Juan habían destruido mi vida, y ahora era mi turno de hacerlo con la suya. El primer paso fue contactar a los abogados. Les expliqué mi historia, sin entrar en demasiados detalles, pero lo suficiente como para que entendieran lo que estaba en juego. Acordamos empezar con una estrategia de presión legal, pero también planeamos algo más. Algo que no solo los obligara a enfrentar las consecuencias de sus actos, sino que, al mismo tiempo, los hiciera sentir la misma angustia que yo había experimentado al descubrir la verdad. El plan era simple, utilizar cada documento, cada detalle de sus vidas, y usarlo contra ellos. Sabía que tanto Catalina como Juan tenían secretos que no querían que nadie supiera, y mis abogados se encargarían de exponerlos. Pero lo que más me motivaba era una venganza aún más sutil, más cruel, hacer que ellos se volvieran uno contra el otro. Si había algo que odiaba más que la traición, era la humillación pública. Quería ver cómo sus mentiras se desmoronaban y cómo sus vidas se destruían bajo el peso de sus propios actos. Mientras tanto, trataba de mantener una fachada tranquila frente a Catalina. Aunque por dentro sentía que me estaba ahogando en la rabia, por fuera todo parecía normal. Esa fue mi ventaja. Nadie sospechaba nada. Nadie sabía que yo había descubierto la verdad y que, en lugar de enfrentarla de inmediato, estaba dando un paso atrás, preparando mi venganza con cuidado. Los primeros resultados de mis acciones fueron más pequeños de lo que esperaba. Algunos cambios legales menores aquí y allá. Pero había algo en los ojos de Catalina que me decía que algo no estaba bien. Ella empezaba a notar que su mundo no era tan perfecto como antes. Me di cuenta de que, poco a poco, sus mentiras comenzaban a pesarlo. Un día, me enfrenté a ella. No le dije nada de lo que sabía. Solo le lancé una mirada fría, una mirada que le hizo sentir que yo estaba cambiando. Y lo estaba. Mi venganza no sería inmediata, no sería explosiva. Sería una guerra silenciosa, una guerra en la que ellos serían los primeros en perder. Pero mientras todo esto ocurría, una pieza inesperada apareció en el tablero. Algo que ni yo había anticipado. Un antiguo amigo de Juan, alguien de quien nunca había hablado, comenzó a mostrarse en mi vida. Se llamaba Raúl, y aunque al principio no entendí su presencia, pronto me di cuenta de que su llegada no era una coincidencia. Algo me decía que Raúl tenía información que podría cambiar el rumbo de todo este conflicto. Este nuevo personaje complicaba las cosas. Pero, por otro lado, también me daba nuevas oportunidades. Ahora no solo tenía que preocuparme por Catalina y Juan, sino también por las sombras del pasado que, al parecer, todavía se escondían detrás de ellos. Y como todo buen jugador de ajedrez, sabía que no podía dejar que un solo movimiento me hiciera perder la partida. El tiempo seguía su curso, y con cada día que pasaba, la tensión aumentaba. Mi mente estaba más fría que nunca, pero también más calculadora. El plan que había comenzado a desarrollar junto con mis abogados estaba tomando forma, y aunque Catalina y Juan parecían ajenos a lo que se estaba cocinando, algo en su actitud me decía que ellos también sentían que el aire había cambiado. Se estaban volviendo más nerviosos, y su inseguridad empezaba a mostrar grietas en su fachada perfecta. La primera parte de mi venganza estaba funcionando a la perfección. Mis abogados ya tenían suficientes pruebas para comenzar a mover sus piezas en el tablero legal. Había conseguido que Catalina y Juan se sintieran acorralados, aunque ellos no sabían aún el alcance de lo que se les venía. Pero el golpe más duro estaba por llegar, y este lo daría yo personalmente. Un día, recibí una llamada inesperada de Raúl, el amigo de Juan. Lo último que esperaba era que él decidiera involucrarse de alguna forma en mi guerra, pero al parecer, su lealtad a Juan no era tan firme como pensaba. Raúl quería hablar conmigo, y a pesar de mis dudas, su propuesta no me dejó indiferente. Según él, había mucho más en juego de lo que yo sabía.
Había detalles que Juan había estado ocultando, secretos que podrían ser la clave para dar el golpe final. Después de un tenso encuentro en un café, Raúl me reveló algo que me dejó sin palabras. Al parecer, Juan estaba profundamente endeudado, algo que había estado ocultando no solo a Catalina, sino a todos los que lo conocían. Las cosas no estaban tan bien como ellos pensaban, y esa información, si se hacía pública, podría destruir completamente su reputación. Raúl me ofreció esa carta, pero con una condición: él quería asegurarse de que Juan pagara por lo que había hecho, que la traición no quedara impune. Todo encajaba. Mi venganza iba a ser más devastadora de lo que jamás imaginé. No solo iba a exponer la traición de Catalina, sino que también iba a destruir la vida de Juan, algo que hasta ese momento no había planeado con tanto detalle. La humillación sería total, y ellos no podrían escapar de la verdad. Nadie estaría a salvo. Comencé a mover mis piezas. Primero, un rumor sutil sobre la deuda de Juan comenzó a circular entre sus contactos más cercanos. Luego, entregué la información a los abogados, quienes la usaron estratégicamente para poner presión sobre Catalina. La idea era simple: hacer que se sintiera atrapada en una red de mentiras que ella misma había creado. Pero mi venganza no terminó ahí. Decidí llevar todo a un nivel mucho más personal. Aproveché el hecho de que Catalina comenzaba a sentir la presión, y la confronté en su lugar más vulnerable, en nuestra casa. Durante una cena aparentemente tranquila, le lancé una mirada desafiante, y le dije con calma que sabía todo. Le dije que me había enterado de su traición, que sabía de su relación con Juan y que no podía seguir viviendo en una mentira. Catalina, completamente desconcertada, intentó justificarse, pero yo no la dejé hablar. La humillé como nunca antes lo había hecho. Le recordé todos los momentos en los que me había mentido, todas las promesas rotas. Le dejé claro que la había atrapado, que nada de lo que dijera podía cambiar lo que había hecho. Y, al mismo tiempo, observé cómo su rostro cambiaba al saber que la guerra estaba perdida. En ese momento, no solo le había quitado la dignidad, sino que también la había dejado completamente desprotegida, vulnerable. La siguiente parte de mi venganza fue aún más cruel. Mientras Catalina se debatía entre negar la verdad y aceptar la realidad, hice que sus amigos y familiares se enteraran de su infidelidad. Todo salió a la luz. Las conversaciones que Juan había tenido con ella, los mensajes, las citas en secreto, todo fue revelado. Nadie estaba a salvo. Catalina y Juan, que una vez pensaron que podrían llevar una vida juntos sin consecuencias, fueron expuestos al mundo entero. Sus vidas se vinieron abajo. Lo que no sabía en ese momento era que había dado el primer golpe de una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de todos los involucrados. Catalina, arrinconada, comenzó a buscar una salida desesperada, mientras que Juan, más vulnerable que nunca, trataba de recuperar lo que ya no podía. Pero en mi mente, todo estaba claro: ya nada volvería a ser lo mismo. Ya no importaba lo que dijeran o lo que intentaran. Yo había logrado lo que me había propuesto. Y la pregunta que rondaba en mi cabeza era la siguiente: ¿quién había salido realmente victorioso en esta guerra de traición y venganza? El tiempo pasó, pero el peso de mis acciones no se desvanecía. A pesar de que había logrado hacerles pagar de alguna forma por lo que me hicieron, no podía evitar sentir un vacío. La venganza había sido mi único propósito durante tanto tiempo que ahora, al ver los resultados, me preguntaba si había hecho lo correcto, o si simplemente me había dejado llevar por la rabia. Catalina, derrotada y avergonzada, ya no era la misma mujer que conocí. Intentó rehacer su vida, pero siempre llevaba la marca de la traición. Juan, por su parte, se hundió en la desesperación, intentando recuperar lo que alguna vez tuvo, pero siempre con la sensación de que ya nada volvería a ser igual. Sin embargo, algo me inquietaba. Yo me sentía en paz con mis acciones, pero ¿era esto suficiente? Había hecho todo esto porque ella me traicionó, porque me engañó y, de alguna forma, sentí que tenía que pagar por ello. Estaba convencido de que lo que había hecho era justo, porque ella me había mentido, me había traicionado. No podía quedarme de brazos cruzados mientras ella vivía su vida sin consecuencias. La infidelidad no es algo que se pueda pasar por alto, no en mi mundo. Pero ahora que todo se había resuelto, me surgió una pregunta. ¿Era esto realmente el final? ¿Había hecho bien al llevar las cosas tan lejos? Pensaba que sí. Sentía que la venganza estaba justificada, que ella tenía que enfrentar las consecuencias de sus actos. Después de todo, no fue mi culpa que todo esto ocurriera. Ella fue quien rompió nuestra confianza, ella fue quien arruinó todo, y yo solo respondí de acuerdo con la traición que viví. Todavía estaba convencido de que mis acciones tenían sentido, que había hecho lo necesario. Pero entonces, me encontré con un dilema interno. Aunque entendía por qué lo hice, me preguntaba si los métodos que utilicé fueron los mejores. Tal vez podría haber manejado todo de una manera diferente, pero ¿realmente tenía que hacerlo? Quizá fue el único camino que me quedaba, y aún así, no me arrepiento de haberlo tomado. Esa noche, sentado en mi sillón, reflexioné más profundamente. ¿Sería considerado un villano por esto? ¿Acaso mi venganza fue justificada o simplemente fui demasiado lejos? A veces, cuando uno está tan atrapado en el dolor de la traición, toma decisiones que pueden parecer correctas en ese momento, pero luego, cuando el tiempo pasa, empiezas a cuestionarlo. Por eso, les pregunto a ustedes, los lectores. ¿Lo que hice fue correcto? ¿Mi venganza fue justificada o simplemente me dejé llevar por el deseo de hacerles pagar? Sé que no tengo respuesta definitiva, pero quizás la tengan ustedes. ¿Qué opinan? Actualización 1.
Después de publicar mi historia y leer los comentarios y opiniones de todos ustedes, no pude evitar sentir una cierta paz. Vi que muchos de ustedes comprendieron el dolor que viví, la traición que sufrí y cómo, de alguna manera, eso me llevó a tomar decisiones que, tal vez, no fueron las más convenientes, pero fueron las únicas que parecían darle sentido a la situación. Quiero agradecer a todos los que me apoyaron, a los que entendieron mi perspectiva y que me ayudaron a ver las cosas desde un ángulo diferente. Al leer los comentarios, me di cuenta de que la venganza, aunque fue dolorosa y complicada, tal vez fue la única manera de restaurar mi dignidad. El dolor de la traición no se cura con palabras, y muchas veces, se necesita hacer algo significativo para que la persona que causó ese dolor sienta las consecuencias. Sin embargo, algo que muchos destacaron y que yo también empecé a sentir es que, por más que haya hecho lo que hice, la vida sigue. Lo que sucedió entre Catalina, Juan y yo es parte del pasado, y el futuro está frente a mí. No me siento culpable ni arrepentido de mis acciones. Entiendo que muchas personas pueden ver la situación de otra manera, pero para mí, lo que hice fue necesario. Ellos necesitaban pagar por lo que hicieron conmigo, y eso es algo que sigo creyendo con firmeza. Con el tiempo, me di cuenta de que, por más que la venganza haya sido satisfactoria, también fue una carga. No estoy diciendo que habría hecho algo diferente, no me arrepiento de nada, pero finalmente llegó el momento de pasar página. El capítulo de la venganza terminó, y ahora, estoy listo para seguir adelante con mi vida. No sé qué me depara el futuro, pero sé que necesito dejar atrás ese pasado. El dolor no se va a ir de inmediato, pero ya no tengo que alimentar más ese resentimiento. Agradezco profundamente a cada uno de ustedes, ya que muchos de sus comentarios me ayudaron a ver lo que realmente importa, mi paz interior. Nunca imaginé que una historia como esta generaría tantas reflexiones y discusiones, pero estoy agradecido por ello. Mi vida continúa, y tal vez, mi verdadera venganza haya sido encontrar la capacidad de seguir adelante sin mirar atrás. Voy a tomar las riendas de mi vida ahora, y quién sabe, en el futuro alguien podría entrar en mi camino y mostrarme que hay una forma diferente de vivir y de amar. Pero hasta entonces, me estoy enfocando en seguir adelante, vivir para mí y ya no para un pasado que, por doloroso que haya sido, ya no tiene poder sobre mí. Gracias por todos los comentarios y por seguir mi historia hasta aquí. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, comentar y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal para estar al tanto de todas las novedades y no perder ninguna publicación. Agradecemos tu apoyo y esperamos verte en el próximo video.